Hay un hombre en tu calle que corta su propio pasto con una camisa desgastada, maneja un sedán más cerca de los 10 años que de los 2 y recorta un cupón de cereal en la caja del súper. Algunos vecinos sienten lástima por él. Están completamente equivocados. Él tiene más dinero que casi todos los demás en la cuadra juntos. 4 casas más adelante, la pareja con la camioneta alemana casi nueva y el bote que casi nunca usan está a un mes flojo de tener problemas de verdad. Un hogar es rico, el otro solo lo parece. Al final de este video vas a saber distinguirlos. Entonces, ¿cómo termina el hombre de la camisa desgastada valiendo más que el cirujano con el auto eléctrico impecable y la segunda casa en la montaña? Todo se reduce a 2 palabras que casi todo el mundo trata como si fueran lo mismo, y no podrían ser más distintas. Esas palabras son ingreso y riqueza. El ingreso es el dinero que pasa por tus manos, tu sueldo, tu bono, el número que dices en voz alta cuando alguien te pregunta cuánto ganas. La riqueza es un animal completamente distinto. La riqueza es lo que queda después de que el gasto se detiene, la parte que en silencio te pertenece y sigue trabajando mientras duermes. Una persona puede tener un ingreso enorme y casi nada de riqueza. Otra puede tener un ingreso modesto y una fortuna genuina. El cirujano y el señor del pasto son la prueba viviente de las 2 mitades de esa frase. La gente que se dedica a estudiar a los ricos tiene un par de nombres para esta división. A un grupo lo llaman ricos de estado de resultados. Sus vidas se ven costosas, porque cada dólar que llega da la vuelta y se va, a veces incluso más rápido de lo que llegó. Toda su historia financiera vive en el flujo, en la exhibición, en la parte que todos pueden ver. Al otro grupo lo llaman ricos de balance general. Ese dinero vive en cuentas, en activos, en propiedad invisible desde la acera, a propósito. Nunca estuviste destinado a verlo, y esa invisibilidad es justamente el punto. Ahora viene la parte que reordena la forma en que ves tu propia calle. Estados Unidos está lleno de ese segundo grupo, mucho más de lo que las películas alguna vez han dejado ver. Dependiendo de cómo se cuente, alrededor de 24 millones de millonarios viven hoy en Estados Unidos, lo que equivale a cerca de 1 de cada 11 hogares. No están todos escondidos detrás de rejas en las colinas. Una enorme proporción vive en fraccionamientos comunes y corrientes, en casas frente a las que has pasado 1000 veces sin prestarles la más mínima atención. Más de la mitad de los millonarios estadounidenses vive en un vecindario donde el ingreso promedio del hogar está por debajo de $75,000 al año. Aproximadamente 1 de cada 3 vive en una zona donde el valor típico de la vivienda es menor a la mediana nacional. 6 de cada 10 viven en una casa valuada en menos de $500,000. Detente un momento a pensar en eso. Los ricos no están agrupados donde tú suponías. Están esparcidos exactamente en el tipo de calle donde probablemente vives tú, y la versión de riqueza que te han vendido, la de los relojes, los superautos y las albercas en la azotea, describe a una minoría pequeña y ruidosa. La mayoría silenciosa se parece a tu vecino un poco aburrido, ese al que nunca le das una segunda mirada. Nada de esto es casualidad, es el resultado predecible de una máquina sencilla, y una vez que ves la máquina, ya no puedes dejar de verla. Parte de por qué todo esto permanece oculto es que casi todo lo que ves está diseñado para mostrarte a la minoría ruidosa. Un feed lleno de jets rentados y unboxings de relojes no es una ventana hacia la riqueza, es una ventana hacia el gasto, y el gasto se fotografía maravillosamente bien, mientras que el ahorro no fotografía absolutamente nada. Nadie graba un video del fondo indexado. Ningún algoritmo empuja al Honda ya pagado a 1 millón de vistas. El hombre que en silencio llena su cuenta de retiro en la mesa de la cocina jamás se hará viral porque simplemente no hay nada que mostrar. Y esa invisibilidad es exactamente el rasgo que le permitió hacerse rico en primer lugar. Así que terminas absorbiendo una muestra terriblemente distorsionada de la realidad. Ves a los que gastan una y otra vez, casi nunca ves a los que ahorran, y te vas quedando, en silencio, convencido de que la riqueza tiene que verse como una actuación, cuando casi siempre se ve como moderación. Corrige la muestra y el mundo entero se reacomoda. Déjame poner esa máquina frente a ti
con dos personas que se sienten reales, porque los números le hacen algo al cerebro que los adjetivos nunca logran. Conoce a Walter y a Denise, 4 casas de distancia, en la misma calle sin salida. Walter gana $85,000 al año haciendo un trabajo tranquilo y constante. Denise y su esposo llevan a casa $250,000 entre los dos. En el papel, Denise gana por mucho. Ella gana casi 3 veces lo que gana Walter. Así que observa lo que sucede a lo largo de 25 años. Walter ahorra una quinta parte de todo lo que gana, sobre $85,000. Esos son $17,000 al año que entran al mercado, año tras año, de una forma aburrida, automática y aparentemente sin ninguna gracia. Con un rendimiento histórico promedio de aproximadamente 7% anual, Walter cierra ese cuarto de siglo con alrededor de $1,075,000. Cruzó hacia el territorio de los millonarios con una camisa desgastada y un sedán viejo. Y ni un solo vecino se dio cuenta. Denise gana mucho más, pero su estilo de vida se fue expandiendo en silencio hasta absorberlo todo. Una casa más grande, autos más bonitos con arrendamiento rotativo, vacaciones que cada una tenía que superar a la anterior. Después de todos los gastos, ella y su esposo apartaban cerca de una 20ª parte de su ingreso, lo que sobre $250,000 equivale a $12,500 al año. Misma ventana de 25 años, mismo 7%. Denise termina con alrededor de $790,000. Ganó casi 3 veces más que Walter a lo largo de toda su carrera, y aún así, terminó con menos dinero que el hombre de la calle que recorta cupones de cereal. Ese es el tipo de resultado que hace llorar a los contadores. Lo que los separó nunca fue el salario, fue la brecha. El espacio entre lo que entra y lo que vuelve a salir es el único número que construye riqueza, y es el número que casi nadie defiende. Puedes tener un ingreso pequeño con una brecha amplia, puedes tener un ingreso enorme con una brecha de 0, o peor, una brecha que en silencio corre en reversa. Walter cuidó su brecha como si fuera oxígeno. Denise ni siquiera la medía, lleva la idea un poco más lejos y empieza a rozar lo injusto. Toma a 2 ahorradores, uno junto al otro. Uno aparta $10,000 al año, el otro aparta $30,000 al año. A lo largo de 20 años, al 7%, el primero llega cerca de $410,000. El segundo llega cerca de $1,230,000. La distancia entre ellos, más de $800,000, vino enteramente de cuánto decidió cada uno no gastar. Los dos enfrentaron exactamente el mismo mercado, la misma línea de tiempo, los mismos rendimientos. La única palanca que cualquiera de los dos movió fue cuánto se negó a gastar. Incluso una sola compra cuenta la misma historia si la sigues hasta el final. Piensa en el auto que está en la entrada del vecino ostentoso, una camioneta de lujo de $70,000 contra un sedán usado y sensato de alrededor de $28,000. Esa diferencia de $42,000, invertida en su lugar al 7%, se convierte en cerca de $95,000 en aproximadamente 12 años. Repite ese mismo intercambio cada década a lo largo de 40 años manejando, y la decisión se acumula en silencio hasta convertirse en algo que supera el $1,000,000. O míralo como un pago mensual. $700 al mes es una mensualidad bastante normal para un auto de lujo. Pon esos mismos $700 en el mercado cada mes durante 30 años en su lugar y estás viendo aproximadamente $850,000. El auto ostentoso no costó una mensualidad. Costó una fortuna que el comprador simplemente nunca va a ver. Esa misma fuga corre también por las cosas pequeñas, solo que más cerca del suelo. Un servicio de streaming que olvidaste que sigues pagando. Una suscripción que se ha renovado 3 veces desde la última vez que abriste la aplicación. Un hábito diario que en el momento se siente como nada, pero que en silencio se suma hasta convertirse en el pago de un auto al final del año. Nada de esto se registra como una decisión financiera, y por eso mismo drena tanto sin ninguna resistencia. Tu millonario silencioso no es necesariamente más austero de una forma dramática. Simplemente está despierto ante las fugas,
mientras todos a su alrededor dejan que el bote se llene de agua un vaso a la vez, y luego se preguntan por qué nunca parece flotar. Ahí es donde vive cada millonario silencioso de tu cuadra. Ahora, déjame darte la guía de campo, porque viniste a identificarlos y las señales son más claras de lo que imaginas. Señal número 1, el auto, y es la señal más ruidosa una vez que sabes escucharla. En la investigación que abrió por primera vez toda esta discusión, más de la mitad de los millonarios encuestados nunca habían pagado más de $30,000 por un vehículo en toda su vida. No su auto actual. Ningún auto, jamás. Durante años, la marca más común entre los millonarios estadounidenses ha sido Toyota. Ni una sola insignia de lujo a la vista. El patrón se repite sin fin. Alguien compra un sedán sensato, lo termina de pagar sin drama y luego lo conserva durante 10, 12, 15 años, hasta que el odómetro marca un número que parece teléfono. El auto arrendado y brillante en la otra entrada es un pago mensual disfrazado de éxito. El Camry ya pagado, con una pequeña abolladura, es un balance general disfrazado de otra cosa. Señal número 2. Vive en la muñeca y en el closet. Cuando los investigadores se sentaron con más de 1,000 millonarios, la mitad de ellos nunca había pagado más de aproximadamente $235 por un reloj, nunca más de unos $400 por un traje, nunca más de alrededor de $140 por un par de zapatos. Esas fueron las cifras en el estudio histórico, y el espíritu detrás de ellas apenas ha cambiado. Los ricos silenciosos se niegan a caminar por ahí como anuncios espectaculares. Una persona cubierta de pies a cabeza, con logotipos de diseñador, tiene muchas más probabilidades de estar financiando esa apariencia que de ser dueña de ella, libre de deudas. Lo mismo pasa con el teléfono, que tiene que ser el modelo más nuevo, la bolsa con el logo llamativo, los lentes de sol que cuestan más que una semana de despensa. Cada uno de ellos es un recibo de una actuación, no una señal de la riqueza que hay detrás. La riqueza de verdad tiende a sentirse extrañamente cómoda siendo subestimada. Señal número 3. La casa que es más pequeña de lo que el ingreso podría fácilmente pagar. Recuerda, 6 de cada 10 millonarios viven en una casa valuada en menos de $500,000. ¿Podrían pagar la mansión? Hicieron las cuentas de la mansión y decidieron alejarse. Una casa más grande nunca es solo una hipoteca más grande. Arrastra impuestos más grandes, seguros más grandes, servicios más grandes, reparaciones más grandes, todo más grande, para siempre. Tu millonario silencioso mira esa escalera de costos y decide que la casa más pequeña compra algo que la mansión jamás podría: libertad. Así que se quedan donde están. Los vecinos suponen que simplemente no pudieron subir más alto. En realidad, se negaron a hacerlo. Señal número 4. El recibo. Alrededor del 93% de los millonarios, en uno de los estudios más grandes que se han hecho, usan cupones al menos parte del tiempo. Mantienen su gasto en restaurantes en $200 o menos al mes. Este detalle desconcierta a la gente porque se siente contradictorio. ¿Por qué alguien que tiene $1,000,000 se preocuparía por 50 centavos de descuento en una caja de pasta? Uno pensaría que una persona en ese nivel ya se ganó el permiso de detenerse. Para ellos, esto no se siente como privación en absoluto. $1 ahorrado es $1 que se manda a trabajar, y nunca abandonan el hábito que construyó la cuenta en primer lugar. El cupón no es evidencia de que estén cortos de dinero. Es una huella digital de la misma disciplina que hizo crecer la riqueza que no puedes ver. Señal número 5. El silencio. Tu millonario silencioso no narra su dinero, ninguna mención casual de los rendimientos, ninguna exhibición de la compra nueva, ningún pequeño discurso sobre haber llegado. Suelen quedarse en la misma comunidad durante décadas, manejar las mismas rutas, comer en los mismos lugares poco llamativos. El silencio mismo es la pista. La persona más ruidosa en la fiesta, hablando de sus finanzas, casi nunca es la más rica del salón. Señal número 6. La deuda que no existe. El hogar realmente rico tiende a no deberle nada a nadie. Ningún saldo cargado en la tarjeta mes tras mes. Ningún plan de pagos por los muebles.
muchas veces ya sin hipoteca del todo, porque la atacaron temprano y la eliminaron. El hogar ostentoso, 4 casas más adelante, puede controlar cosas que se ven más impresionantes, pero una proporción alarmante de esas cosas le pertenece a un banco. La propiedad es silenciosa. La deuda es ruidosa y trae puesto un disfraz muy convincente, lo cual nos regresa a esa pareja con la camioneta y el bote, porque su historia es la advertencia detrás de las 6 señales. Desde la calle se ven como los ganadores, pero cuando entras un poco más a fondo, aparece una imagen distinta. Esa camioneta está arrendada, un pago que nunca termina y que nunca se convierte en algo que sea suyo. El bote tiene su propio préstamo, su casa grande carga una hipoteca tan alta que se come una tercera parte de lo que ganan antes de que llegue cualquier otro pago. Sus vidas están cosidas con pagos mensuales, y todo ese entramado solo se sostiene mientras los 2 sueldos sigan llegando exactamente a tiempo. Ahora imagina un despido, un mal trimestre, una sorpresa que deje sin un ingreso durante 90 días. El hogar de la camisa desgastada absorbe ese golpe sin pestañear, porque la brecha que protegieron durante años se convirtió en un colchón. El hogar que se ve rico empieza a vender cosas rápido y con pérdidas, porque nunca fue rico. Estaba apalancado, y el apalancamiento se ve idéntico a la riqueza, hasta el mes en que deja de verse así. Si alguna de esas 6 señales te trajo a la mente una cara específica, alguien a quien has subestimado en silencio durante años, ese reconocimiento es la máquina entera terminando de encajar. Ahora, déjame mostrarte quiénes resultan ser realmente estas personas, porque los datos son mucho más alentadores de lo que jamás imaginarías. Una fantasía muy terca dice que los millonarios son una especie aparte, herederos de fideicomisos, ganadores de la lotería, gente que empezó 3 pasos adelante y simplemente se deslizó hasta la meta. El estudio más grande que se ha hecho sobre millonarios, una encuesta a más de 10.000 de ellos, desarma esa fantasía pieza por pieza. El 79% de los millonarios estadounidenses no recibió absolutamente ninguna herencia, ni un solo dólar. El 89% son ricos de primera generación, es decir, construyeron todo por su cuenta, partiendo de un lugar que no era rico. Solo el 3% heredó alguna vez $1.000.000 o más. La historia que te enseñaron, que los ricos casi siempre empiezan siendo ricos, resulta cierta solo para una franja tan delgada que apenas se nota en la gráfica. Entonces, ¿a qué se dedican realmente? Prepárate, porque la respuesta roza lo cómico. Las carreras que producen más millonarios, en orden, son ingeniería, contaduría, docencia, negocios y ventas, y derecho. Ingeniería justo hasta arriba. Docencia cómodamente dentro del top 5, por encima de médico, que ni siquiera aparece en la lista. Deja que eso se asiente un momento. Una profesión famosa por pagar poco produce más millonarios que la profesión famosa por pagar más que ninguna otra. Ese solo hecho lleva doblada dentro toda la lección de este video. La riqueza nunca tuvo que ver con el tamaño del cheque. Siempre tuvo que ver con lo que pasaba con ese cheque una vez que llegaba. Piensa en una maestra como Gloria, 30 años en una secundaria pública, sin jamás pasar de un salario de 5 cifras alto, sin nunca un golpe de suerte, sin ningún familiar rico. Lo que sí tuvo fue una deducción automática de nómina que configuró en sus 20s y luego ignoró por 3 décadas, una casita pequeña ya pagada y una negativa terca a dejar que su gasto subiera cada vez que su sueldo subía un poco. Gloria se jubiló con más de $1.000.000 y una pensión encima, y los padres de sus alumnos se habrían quedado atónitos de escucharlo. Para ellos, ella era simplemente la señora amable del mismo auto sencillo que les enseñaba fracciones a sus hijos. Ella era, todo ese tiempo, la persona más rica de la reunión de padres de familia. Los datos siguen siendo cada vez más alentadores. Aproximadamente 1 de cada 3 de esos millonarios nunca ganó un ingreso de 6 cifras en un solo año de su vida laboral. La mayoría nunca pisó una escuela privada de élite. La abrumadora mayoría pasó por universidades públicas ordinarias, las mismas que existen en tu estado, cobrando la misma colegiatura que quizás enfrenten tus hijos. A nadie le dieron un secreto,
Ningún cohete salarial los impulsó. Corrieron la carrera aburrida, la de la brecha entre ganar y gastar, y la corrieron durante décadas sin pestañear. Si gente común, con sueldos comunes, puede llegar hasta aquí, la única pregunta real que queda es, ¿qué es lo que los lleva? Y este es el momento de decirlo con toda claridad. Si este análisis te está sirviendo, tómate un segundo para suscribirte al canal de Patricia Invierte, porque hacer visibles las partes invisibles del dinero es exactamente la razón por la que existe este espacio. Y el vehículo que usan estos millonarios probablemente ya está sentado dentro de tu propio recibo de nómina. Ese vehículo es casi ridículamente ordinario. 8 de cada 10 de esos millonarios construyeron su fortuna a través de una simple cuenta de retiro del trabajo, el clásico plan 401k. Nada exótico en ningún lugar de la receta. Ningún fondo de cobertura secreto, ningún trato privado, ninguna ventaja de iniciado. Aportaron de manera constante, tomaron el aporte igualado del empleador siempre que se los ofrecieron, se negaron a titubear ante cada encabezado aterrador y dejaron que el tiempo y el interés compuesto cargaran con el trabajo pesado. Haz las cuentas del aporte igualado sobre un salario normal y deja de sentirse modesto muy rápido. Aporta unos cuantos miles al año, súmale el aporte igualado del empleador, déjalo sin tocar durante 30 años al 7%, y esa cuenta ordinaria crece hasta cerca de $800,000 por sí sola. La prueba sigue apareciendo también en los datos. La cantidad de estadounidenses comunes que tienen $1 millón o más dentro de una sola cuenta 401k recientemente superó las 530,000 personas. Un salto de más de una cuarta parte en un solo año. No fundadores, no financieros, solo el ahorrador silencioso en el cubículo de al lado del tuyo. Un cimiento igual de aburrido está debajo de la mayoría de ellos, y suele ser la casa familiar. Un dueño de vivienda en este país tiene un patrimonio neto mediano de alrededor de $400,000. Un inquilino, en comparación, está cerca de $10,400. Eso equivale a una brecha de casi 40-1, y la mayor parte se remonta a un solo mecanismo. Un pago de hipoteca, en silencio, obliga a ahorrar cada mes al convertir un pago en propiedad, mientras que la renta simplemente desaparece hacia el balance de otra persona. El millonario silencioso entendió eso desde temprano, compró un lugar razonable que pudiera manejar cómodamente y dejó que 3 décadas de pagos se convirtieran en un activo completamente suyo. Entonces, si el camino realmente es así de sencillo, así de accesible, así de poco glamoroso, ¿por qué tan pocas personas lo recorren? ¿Por qué solo 1 de cada 11 hogares es millonario cuando la fórmula cabe en una tarjeta índice? La respuesta es la trampa, y la trampa fue construida específicamente para atrapar a quienes más ganan. Este es el tramo que debería incomodar a algunos de los que más ganan. Un ingreso grande se siente como riqueza, se siente como si el juego ya estuviera ganado, como si la acumulación fuera a resolverse sola desde aquí, así que el gasto sube para igualar el ingreso, dólar por dólar. Los investigadores les pusieron a estas personas una etiqueta directa. Los llaman subacumuladores de riqueza. Piensa en los médicos, los abogados, los ejecutivos cuyas vidas coinciden con el folleto brillante mientras sus balances están vacíos por dentro. Cargan el ingreso de los ricos y el patrimonio neto de los que no tienen nada. Y el abismo entre esos dos hechos se esconde detrás de una actuación genuinamente convincente. Existe una forma clara de medir si alguien ha caído en esa trampa, y puedes aplicártela a ti mismo en unos 10 segundos. El investigador que mapeó todo esto dejó una fórmula. Toma la edad de una persona, multiplícala por su ingreso anual antes de impuestos, y luego divide entre 10. El resultado es, más o menos, el patrimonio neto que debería tener a estas alturas. Un hogar de 45 años que gana $250,000 al año debería tener alrededor de $1,125,000. Para clasificar como un acumulador genuinamente fuerte, del tipo que en realidad es tu vecino silencioso, quieres estar en el doble de esa cifra esperada. Ahora aplícale esto a Denise, de antes. Ingreso alto, ahorro delgado, un patrimonio neto que no se acerca ni de lejos a donde la fórmula dice que debería estar. Con esta vara de medir,
El hogar que se ve más rico en la calle está, en silencio, reprobando el examen, mientras Walter, el del pasto, lo está duplicando. La inflación del estilo de vida es el ladrón silencioso detrás de todo esto. Casi nunca aparece como una decisión dramática. Se filtra poco a poco. Un aumento se convierte en un auto más bonito. Un bono se convierte en una reservación fija en un restaurante. El ascenso que debía ampliar la brecha, en cambio, financia un estilo de vida que se traga el aumento entero, y un año después, la persona gana más mientras conserva exactamente lo mismo, o incluso menos. Cada mejora se ve pequeña en el momento. Ninguna se sintió como el día en que todo empezó a irse en silencio en la dirección equivocada. Acumúlalas a lo largo de una década y se convierten en la razón completa por la que un hogar puede ganar millones a lo largo de una carrera y aún así llegar a la jubilación sin casi nada que mostrar por el camino recorrido. Haz las cuentas con honestidad y duele. $1,000 al mes de inflación de estilo de vida, invertidos en su lugar durante 30 años al 7%, habrían crecido hasta más de $1,200,000. La vida mejorada nunca se sintió como una decisión de $1,000,000. Simplemente lo fue, pagada en cuotas diminutas e invisibles. El giro más cruel de la trampa es lo perfecta que se ve desde afuera mientras en silencio va fallando. Ese subacumulador es exactamente el vecino que todos envidian. Casa grande, autos nuevos rotando, viajes que llenan las redes sociales. Todos suponen que ya lo tienen resuelto. Mientras tanto, el hogar realmente rico de al lado, ese al que nadie envidia ni por un segundo, se va acumulando en silencio muy por encima de todos ellos. Las apariencias y los saldos de cuenta corren en direcciones opuestas con mucha más frecuencia de lo que nadie admite, y ahora ya sabes exactamente en cuál de los dos confiar, lo cual nos deja con la pregunta más extraña de toda esta historia. Si estos millonarios silenciosos claramente podrían darse el lujo de presumir, si el dinero de verdad está ahí, ¿por qué diablos elegirían verse pobres? Verse pobres no es un descuido ni un accidente. Para la mayoría de ellos es una decisión deliberada. Y el razonamiento detrás de eso es el pensamiento financiero más agudo de todo este video. Empieza por lo que el gasto ostentoso realmente compra. Cuando alguien arrienda el auto de estatus, se cubre de logotipos y reserva la mesa visible, en realidad no está comprando transporte, tela ni una comida. Está comprando la percepción que otras personas tienen de él. Cada dólar gastado por encima de lo que la cosa realmente vale es un pago hacia un sentimiento, el sentimiento de ser visto como exitoso. El millonario silencioso estudió ese intercambio y lo rechazó. Decidió, temprano y a propósito, que preferiría ser dueño del dinero antes que rentar la admiración de desconocidos que jamás lo ayudarán a pagar ni una sola cuenta. Deja de actuar la riqueza, y una cantidad asombrosa de ella simplemente se queda en tus manos. Luego, está en lo que el dinero se convierte en silencio, una vez que dejas de quemarlo en una exhibición. Los ricos cerca de ti tienden a construir algo que los investigadores apodaron el fondo de libertad. Una reserva lo suficientemente grande como para poder alejarse de un trabajo, de un jefe tóxico o de un año brutal y quedar completamente bien. Ese colchón reconfigura cómo una persona se mueve por el mundo. Disuelve ese zumbido bajo de miedo que corre debajo de la vida de tanta gente. Tu millonario silencioso no es más rico en gasto, es más rico en opciones, más rico en sueño tranquilo, más rico en la calma de saber que un mal mes no puede acabar con él. Esa calma es lo que realmente compraron y vale más que cualquier insignia atornillada al frente de un cofre. Pregúntale a uno de ellos para qué es realmente el dinero, y rara vez te va a dar un número como respuesta. Te va a dar un sentimiento en su lugar, la libertad de no tener que preguntar el precio, de no tener que aceptar el trabajo malo, de no tener que temerle al aviso de despido. Ese es el verdadero lujo escondido debajo de la camisa desgastada, y nunca aparece en una entrada de auto. Hay una disciplina todavía más silenciosa escondida en cómo crían a sus familias. Thomas Stanley,
el investigador detrás de la mayor parte de todo esto, encontró algo contraintuitivo sobre los verdaderamente ricos y sus hijos. Los realmente ricos tienden a darles menos a sus hijos, no más. Desconfían de lo que él llamó cuidado económico externo, ese flujo constante de regalos y rescates que los padres adinerados entregan, porque vieron cómo eso debilitaba en silencio la misma independencia que había construido la fortuna familiar. El hogar ostentoso suele financiar el estilo de vida de un hijo adulto como una especie de exhibición de estatus. El hogar silencioso le enseña a ese mismo hijo a proteger su propia brecha. Un enfoque cría a un dependiente, el otro cría a un heredero, que en realidad no necesita la herencia, que es precisamente por lo que suele hacerla crecer. Una honestidad sencilla recorre todo esto. La persona que se ve pobre y es rica ha hecho las paces con ser subestimada. No le debe nada a la audiencia en la fila de la caja, porque el único marcador que le importa es privado, está en una cuenta que sube cada mes. La persona que se ve rica y es pobre está haciendo exactamente lo contrario, gastando dinero real para manejar una historia frente a una audiencia que nunca estuvo prestando atención en primer lugar. Uno de ellos camina libre, el otro camina actuando. Desde la acera, los dos parecen haber intercambiado lugares, y esa confusión es todo el secreto escondido en tu calle. Antes de que salgas a buscar a estas personas en tu cuadra, gira el lente por un momento hacia ti mismo, porque la persona más útil de identificar eres tú. 2 preguntas rápidas van directo al centro de la verdad. Primero, ¿cuál es tu brecha? No tu salario, no tu puesto de trabajo, sino la distancia real entre lo que entra a tu cuenta cada mes y lo que sale de ella. Si de verdad no conoces ese número, estás volando a ciegas, y los vecinos apalancados son una demostración en vivo de a dónde suele llegar el vuelo a ciegas. Segundo, aplica esa fórmula a tu propio hogar. Tu edad multiplicada por tu ingreso anual, dividido entre 10, te da aproximadamente dónde debería estar tu patrimonio neto en este momento. Si estás por encima, estás ganando en silencio, sin importar cómo se vea el auto en tu entrada. Si estás por debajo, la brecha te está tratando de decir algo. Ninguna de esas 2 respuestas requiere un sueldo más grande para arreglarse. Las 2 responden únicamente a la única palanca que has controlado todo este tiempo, la que Walter cuidó y la que Denise ignoró. Así que regresemos hasta ese hombre cortando su pasto con la camisa desgastada, el sedán abollado, el cupón de cereal. Puede que hayas abierto este video sintiendo un pequeño destello de lástima por él, la misma lástima que cargan sus vecinos. Deberías estar tomando notas en su lugar. Él no está atrasado, nada en él está batallando. Este hombre simplemente descifró el único código que el mundo ruidoso, lleno de logotipos, gasta una fortuna tratando de impedir que notes, que es que la riqueza es el dinero que no gastas, multiplicándose en silencio donde nadie puede verlo. Ese es el millonario de al lado, y desde este momento ya puedes identificarlo. Pero identificar a uno está muy lejos de convertirte en uno, y esa distancia es exactamente donde la mayoría de la gente se queda estancada. Terminan un video como este, sienten el destello del reconocimiento y después nada en su vida realmente cambia. Porque ver la máquina y hacer funcionar la máquina son 2 actos muy distintos. Todo lo que acabas de aprender descansa sobre un cimiento debajo de él, la mecánica básica de cómo realmente se comporta el dinero, cómo la deuda se acumula en tu contra o finalmente deja de estorbarte, por qué un plan de retiro con aporte igualado del empleador convierte sueldos comunes en un resultado de 7 cifras. ¿Qué hace el interés en silencio por ti en el instante en que eres dueño de activos? ¿Y qué te hace en el instante en que debes? ¿Y cómo construir sistemas automáticos para que la decisión correcta suceda sin que tengas que invocar fuerza de voluntad en una mañana difícil? Tu millonario silencioso no nació entendiendo nada de esto. Lo aprendió, casi siempre, de la forma lenta y aburrida, una pieza a la vez. Ese cimiento es el verdadero punto de partida, la parte que tiene que llegar antes de que identificar o estrategizar signifiquen algo. En el canal de Patricia Invierte vamos a seguir desarmando exactamente esos fundamentos, la educación financiera que el sistema escolar de alguna manera
Nunca nos enseñó a ninguno. Y si algo en estos últimos minutos encendió aunque sea una pequeña chispa en ti, quedarte por aquí es el siguiente paso honesto. Vamos a seguir aquí, esperando a que estés listo para dejar de ver a los ricos desde la acera y empezar a construir la tuya en silencio, en tu propia calle, con tu propia camisa desgastada, si eso es lo que hace falta.